¿Qué tal? Estamos en la tercera parte de Génesis 22. Vamos a abarcar a partir del versículo número 3. Ya vimos el versículo número 1 y el 2. Aún así, vamos a repetir ahorita la lectura, pero antes voy a orar para que Dios, con ayuda del Espíritu Santo, nos encamine en este estudio. Ok. Padre mío, Todopoderoso, Señor, hoy te agradecemos, Señor, estar en este estudio, Señor, porque tú lo permites. Encamínalo, por favor, Señor, para que sea de bendición, no solamente para mí, sino para cualquier persona que se tope con este estudio, que pueda discernir conmigo también la Escritura y que nos ayude a fortalecer cada vez nuestra fe, nuestra convicción de buscarte, Señor. Cada día nos fortalezca, Señor, para también resistir pruebas y tentaciones. Te damos gracias, Señor. Bendice este estudio, Padre mío, bendice a las personas que lo escuchan, en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. Ok, vamos a continuar con la lectura. Primero que nada, vamos a repetir un poquito la lectura del versículo 1 al 9 para nada más para recordar los acontecimientos de estos versículos. Ya ya sabemos que utilizamos la Biblia dramatizada para eso, en la traducción NTV, Nueva Traducción Viviente. Bueno, escuchemos, por favor. Capítulo 22. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, aquí estoy. toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. Ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: ¿Padre? Sí, hijo mío. Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham... Ok. Ahí me disculpo por no coordinar bien la lectura, por ahí tuve una falla al final, pero bueno, continuamos. Nos quedamos en el capítulo número 3. Permítanme un segundito, déjenme ordenar esto. Listo. En el versículo número 3. Donde dice lo siguiente: y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Sale? Ya habíamos
visto el capítulo, los versículos 1 y 2, donde lo llama, donde nos dice la primera parte que Dios prueba a Abraham y nos dice que se vaya con su hijo y que lo den en sacrificio en el lugar donde Dios le va a mostrar. Ajá. En este versículo continuamos con que a la mañana siguiente, en la mañana se levantó y enalbardó su asno. ¿Esto qué quiere decir enalbardó? Prepararlo para el viaje a un burrito, ¿verdad? Y tomó consigo 2 siervos suyos, ¿sale? No fue solo, fue con 2 siervos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Se tardó 3 días en viajar, como ya vimos en el estudio anterior, donde pusimos hasta un mapa, donde se señaló la ubicación del monte Moria, y más o menos vimos que eran 80 kilómetros. De 80 a 100 kilómetros que los recorrió en 3 días. En el tercer día, Abraham vio a lo lejos el monte. Y lo importante de esto es pensar también o ponernos un poquito en los zapatos de Abraham. Porque imagínense, Abraham ya tenía la noticia de que iba a sacrificar a su hijo. Ustedes imagínense tener esa noticia en su mente 3 días. Yo supongo que para Abraham en estos momentos era terrible, su mente estaba dando vueltas. No sé si humanamente también pensó que esto no era una prueba de Dios, sino de Satanás, ¿no? Porque le estaba pidiendo cosas, digamos, difíciles, que no iban acorde a las enseñanzas de Dios. Él tuvo fe y lo hizo, ¿verdad? Aún teniendo 3 días para discernir este mandamiento. ¿Ok? Y dice: entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros, afirmando que Isaac y él iban a volver, ¿verdad? Entonces se despide de sus siervos y va al camino del monte Moria solo con su hijo. ¿Por qué? Aquí surge una pregunta: ¿por qué Abraham no fue acompañado por sus siervos? Abraham, yo pienso, en esto no encontré una conclusión, digamos, bíblica, pero yo pienso que él sabía que esto era algo espiritual, que no lo iba a entender una persona que no tenía ese lado espiritual, ¿verdad? Entonces muy probablemente sus siervos pues no lo iban a entender, y eso lo quería evitar Abraham, ¿no? Eso es lo que yo me puedo imaginar, ¿no? Bueno, ¿eso qué nos recuerda? La palabra esperada aquí. Todo digamos, viaje y esta prueba siempre nos recuerda, o es referencia muy clara de la prueba que pasó nuestro Señor Yeshua cuando fue sacrificado, ¿verdad? Y ustedes no sé si acuerdan que el día que lo atraparon, él estaba en si no me equivoco, en un jardín, con sus discípulos. Y pasa lo que Marcos nos describe en el capítulo 14,
del versículo 34 al 36. Vamos a leerlo. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasarse de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles por ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Fíjense cómo nuestro Señor Yeshua en estos momentos yo lo que creo que está recitando es el pensamiento que Abraham tenía en ese momento. Ajá. Muy bien, Abraham pudo tener también ese pensamiento dentro de los 3 días, y al final, cuando ya se fue con su hijo Isaac. Humanamente yo estoy casi, o bueno, creo yo que realmente Jesús también está, digamos, citando lo que pudo haber dicho Abraham en ese momento. ¿Sí me explico? Diciéndole a nuestro Dios que pasara de esa prueba, que pasara de ese sacrificio. Uh-huh. Pero al mismo tiempo pidiéndole que no fuera su voluntad, que fuera la de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces me hace referencia esta parte de la porción con lo que vemos con nuestro Señor Yeshua. Por eso lo pongo. Posiblemente poco tenga que ver, o igual mucho, ¿verdad? Vamos a ver el comentario de la Biblia Diario Vivir correspondiente al versículo 3. A ver qué nos dice, ¿vale? 22:3 Esa mañana, Abraham comenzó uno de los mayores actos de obediencia registrados en la historia. Viajó 80 kilómetros hasta el monte Meraíe cerca de Jerusalén. Con los años había aprendido lecciones muy duras acerca de la importancia de obedecer a Dios. Esta vez obedeció rápidamente y por completo. A menudo, obedecer a Dios es una lucha porque puede requerir abandonar algo que verdaderamente deseamos. No debemos esperar que nuestra obediencia a Dios sea fácil ni que nos surja instintivamente. Bueno, este comentario nos recuerda el amargo recorrido que tuvo Abraham con su hijo, el dolor que pudo haber sentido, hasta incluso en el último momento, también como lo tuvo nuestro Señor Yeshua, que incluso oró para que pasara esa prueba, pero también la fe le decía que no tenía que ser su voluntad, sino la del Padre, ¿verdad? Y es a donde nosotros debemos discernir en una cosa que nos dice este comentario muy puntual, y que lo remarqué con azul, que dice lo siguiente: a menudo obedecer a Dios es una lucha, porque puede requerir abandonar algo que verdaderamente deseamos. Realmente toda la vida que tenemos en el camino de la fe, en el camino de Dios, de cada vez conocerlo más, un camino que lleva un proceso de santificación, que quiere decir de limpiarnos, ¿no? Es un camino que nos enfrenta a nosotros mismos y que nos invita a abandonar tantas cosas que incluso nosotros ni siquiera sabíamos que estábamos tan arraigados a ellas. Cuando conocemos y nos enfrentamos a la palabra, Dios nos pone pruebas que, como ya vimos en estudios anteriores,
las pruebas revelan lo que tiene en nuestro corazón. Y no las revela para que Dios las sepa, porque Dios ya las sabe. Las revela para que nosotros las conozcamos. Ajá. Que conozcamos también la idolatría que tenemos a muchas cosas. Podemos tener idolatrías incluso a personas, a cosas, a pensamientos, hábitos. Y todo eso nos lo va enfrentando Dios con pruebas. Y nosotros debemos de abandonar y aceptar que de alguna forma hemos hecho idolatría de algo, ¿sale? Y cada vez que nosotros abandonemos y ya no hagamos idolatría de eso, Dios nos va a dar galardones, nos va a llevar a algo que suena muy sencillo, pero realmente es una palabra que cuando tenemos ya este camino se vuelve muy poderosa, que es madurar. Entonces, bueno, en la última parte también lo subrayé, no debemos esperar que nuestra obediencia a Dios sea fácil, ni que nos surja instintivamente. Muchas veces no surge instintivamente, ¿verdad? Muchas veces tenemos que caer 2, 3 veces y nos lleva Dios a lo más bajo, o más bien no es que nos lleve Dios, sino que nosotros mismos cavamos hasta lo más bajo, porque de Dios no sale nada malo, simplemente nos deja que nosotros nos caigamos y cada vez cabemos más y más hondo, ¿correcto? Pero la obediencia es muy importante. Permítame un segundito. Ok, una disculpa, nada más estaba viendo una referencia, porque a mí me gustaría que para entender esta parte de la obediencia, yo les recomiendo que se den la oportunidad de leer Segunda de Reyes capítulo 5, nos habla sobre Naamán. Ajá. Este es un militar que tiene lepra, ¿sale? Pero el punto de esa historia es como a veces de simplemente obedecer nace la fe. Muchas veces no comenzamos con fe. Muchas veces llegamos a la palabra incrédulos, ¿sale? Y es cuando vemos por obediencia los cambios en nuestra vida, las congruencias que tiene la palabra, que simplemente nosotros obedecemos, vemos eso, esas maravillas que Dios trae a nuestra vida, y es a donde vamos empezando a tener fe, ¿sale? Pero muchas veces solamente se requiere obedecer al principio, ¿sale? Muy bien, continuamos. Entonces se los recomiendo la historia de Naamán, Segunda de Reyes, capítulo 5. Ok. Vámonos al versículo 5. Donde resaltamos un comentario de John MacArthur. Donde dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y abandonaremos y volveremos a vosotros, ¿verdad? Aquí John MacArthur nos invita a este comentario. A ver, déjenme bajarlo un poquito porque sí siento que está muy fuerte para mí. Ahí está, yo creo que ya. Vamos a escuchar. 22:5 Yo y el muchacho iremos, y volveremos. El viaje de 3 días, V4, dio mucho tiempo para reflexionar acerca de los mandamientos de Dios, pero, sin vacilar ni cuestionar la moralidad del sacrificio humano, ni los propósitos de Dios, Abraham aseguró confiadamente a sus siervos que él e Isaac volverán,
y emprendió luego los preparativos para el sacrificio. V6. Hebreos 11, 17-19 revela que él tenía tanta confianza en la realidad de la promesa divina que creía que si Isaac era muerto, Dios lo resucitaría de entre los muertos, o que Dios proporcionaría un sustituto para Isaac. V8. Muy bien. Aquí la escritura nos dice que les dijo a sus siervos que ellos iban a volver, ¿verdad? Y aquí nos propone John MacArthur que como lo vemos en Hebreos 11, 17, 11, Abraham tenía confianza en que si moría Isaac lo iba a resucitar de entre los muertos, ¿verdad? O que proporcionará un sustituto para Isaac, ¿sale? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el versículo 8, ¿no? Donde dice, donde le pregunta a Isaac que a dónde está el cordero que iban a sacrificar, y le responde Abraham, Dios proveerá, ¿sale? Entonces, vamos a ver Hebreos 11, 17, a ver qué dice. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te seré llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir. Este versículo, estos versículos más bien, ya los habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Y básicamente nos revela un pensamiento que tenía Abraham, ¿sale? Que confirma, o que a donde nos menciona el comentario de John MacArthur, que Abraham ya sabía de alguna forma que iba a resucitar a su hijo, ¿verdad? Ok, avancemos un poquito, vamos al versículo 6, y dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, ¿verdad? Bueno, ¿eso qué nos recuerda? Cuando hace la acción Abraham de poner la leña sobre Isaac, pues es una clara referencia que podemos ver en Juan 19, 17, donde dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Una clara referencia a la cruz de madera que cargó nuestro Señor Yeshua cuando iba a ser sacrificado. Muy bien. Yo creo que aquí la madera puede ser un buen símbolo de la carga de esos pecados, ¿verdad? Porque el fuego es símbolo de pureza, de purificar algo, ¿no? Entonces esa madera, esa cruz representaba toda la carga también de los pecados que desde nuestros antepasados Adán y Eva llevamos cargando como una maldición en estos cuerpos carnales, ¿no? En estos cuerpos que en estos momentos tenemos, que la promesa de nuestro Señor Yeshua es darnos nuevos cuerpos, pero ya no con esa contaminación del pecado, o con esa, digamos, esa maldición de arrastrar ese pecado que tuvo nuestros antepasados, ¿no? Sino ya cuerpos santificados, sin mancha, como en algún momento también ya la misma Biblia lo describe, que se le dio un cuerpo santificado a nuestro Señor Yeshua cuando resucitó. Muy bien. Ok, continuamos.
También este comentario vamos a escucharlo, nos habla sobre sobre esta frase de tomó en su mano el fuego. 22:6 No sabemos cómo Abraham llevó el fuego. Tal vez llevó un carbón encendido o un pedernal para encender el fuego. Bueno, ya escuchamos que posiblemente llevó carbón en algún momento, o simplemente algo para encenderlo, ¿no? Bueno, vamos a ver el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esto también es una referencia a nuestro Señor Yeshua, que nos lo puede aclarar un poquito Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, este Cordero que está mencionado aquí hace referencia al Cordero, pero el Cordero de Dios. Una referencia muy, digamos, muy clara de lo que iba a ser nuestro Señor Yeshua. ¿Sale? Ahora, si avanzamos un poquito en Apocalipsis 13:8, tenemos lo siguiente: a ese monstruo lo adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no están escritos, refiriéndose a Satanás, ¿verdad? Desde la creación del mundo, o sea, bueno, es claro, en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado, del libro de la vida del Cordero que fue sacrificado, haciendo referencia otra vez a nuestro Señor Yeshua. Nuestro Señor Yeshua es simbolizado con un cordero, como hacían los sacrificios y los hebreos y posteriormente israelitas para sus holocaustos, ¿verdad? Así como hacían holocaustos con animales, en este caso con un cordero, pues también iba a ser un holocausto perfecto, pero con nuestro Señor Yeshua, ¿verdad? Ok. En Éxodo 29:38 tenemos lo siguiente: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Esto es muy importante. Para hacer un holocausto necesitamos 2 cosas. Bueno, son varias, pero resaltan 2. Necesitamos un altar y que sacrificar. En este caso, un cordero, ¿verdad? El altar simboliza en estos momentos, o simbolizaba en estos momentos, lo que iba a ser nuestro cuerpo. Nosotros ya, la misma escritura nos dice, ya lo hemos visto, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el templo, ¿por qué? Porque dentro del templo también estaba un altar, a donde se tenía que sacrificar los holocaustos. Y ahora, ¿por qué pedían 2 corderos en Éxodo? Ya cuando se les enseñó cómo hacer holocaustos, y lo tenían que hacer, y lo pusieron por escrito. Ya la gente antes sabía cómo hacer holocaustos. La diferencia de esta parte de la escritura que lo menciona hasta Éxodo es que ya lo iban a tener por escrito, ¿verdad? Pero tenemos evidencia que los holocaustos se hacían antes de que se escribiera
la Torá o se escribiera los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Bueno, en este momento pues no había nada escrito, en Abraham no había nada escrito. Posteriormente, con la vida de este Noé, no, perdón, de este, ¿cómo se llama? Pues se me olvidó. Moisés, perdón, Moisés, ya es a donde se escriben todas estas cosas. Pero bueno, es curioso cómo en Éxodo piden 2 corderos, ¿sale? Y vamos a ver por qué. Es el mismo capítulo 29, pero vamos a ver ahora, vamos a ver el versículo 39 y luego también el versículo 41 al 42. Dice, ofrecerás uno de los 2 corderos por la mañana. Uno de esos 2 corderos se ofrecía, o se tenía que ofrecer por la mañana. Y el otro se ofrecerá a la caída de la tarde. ¿Sale? Se podría decir que uno se ofrecía iniciando un día y el otro terminando el día. ¿Sale? En esos lapsos de lo que antes se conocía como un día. No es como ahora que nosotros empezamos un día a las 12 de la noche y acaba también a las 12 de la noche un día, ¿verdad? No, aquí se guiaban con el sol, la caída del sol. Cuando salía del sol, o sea, pasaba de noche a día, y cuando entraba el sol en el horizonte, ¿verdad? Y se hacía la noche. Ahí es a donde ellos consideraban el término y el inicio de un día, ¿verdad? Pero el punto aquí es que se tenían que ofrecer un cordero, más bien 2 corderos, en un día, 2 corderos en un día, ¿sale? Y continuamos. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, muy bien, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme su libación, ¿sale? En olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo. La palabra continuo es muy importante. Por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para haceros allí. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante entender por qué se ofrecían, primeramente por qué se ofrecía holocausto, ¿no? El holocausto ya sabemos que es una referencia no solamente al sacrificio que iba a vivir nuestro Señor Yeshua, sino también a los sacrificios que nosotros vamos a ofrecer, ¿sale? No solamente habla del Antiguo Testamento, habla también después del tiempo que después del sacrificio de nuestro Señor Yeshua, ¿sale? Porque ya vimos que nosotros también tenemos que dar un sacrificio. No era un sacrificio, ya no tenemos que nosotros hacer holocausto, pero la Biblia sí nos habla de que nosotros tenemos que hacer un sacrificio. Y ahorita vamos a aclarar un poco más esto, ¿saben? No tenemos que matar a nadie, no se preocupen. Pero aquí es muy importante que los sacrificios anteriormente se hacían en la mañana, o bueno, más bien 2 veces al día, ¿sale? Y que esto debería de ser continuo. Y vamos a ver por qué. Vamos a ayudarnos de Primera de Tesalonicense 3:10, ¿sale? Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Este versículo nos da la respuesta.
El sacrificar 2 corderos en el día era un simbolismo de que nosotros también teníamos que hacer un sacrificio de día y de noche, un acercamiento a Dios, ¿sale? Y ahorita vamos a ver qué más podemos discernir sobre el sacrificio que nosotros ahora tenemos que hacer, ¿sale? ¿Y esto por qué? Porque la constancia que nos dice en Éxodo, holocausto continuo, también nos lo piden ahora. ¿Para qué? Para, para completemos lo que falte a vuestra fe. El hecho de que nosotros constantemente estemos en oración, de día y de noche, en constante sacrificio, y vamos a ver qué es lo que tenemos que sacrificar, ¿no? Es una ayuda para que nuestra fe esté fortalecida. Y si nuestra fe está fortalecida, simplemente las pruebas y tentaciones las vamos a poder superar. A eso se referían nuestros holocaustos también. No nada más al sacrificio que iba a hacer nuestro Señor Yeshua, o bueno, que ya hizo nuestro Señor Yeshua, sino también a los sacrificios que nosotros tenemos que hacer. Fíjense, porque al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Esto ya se venía, esto es Proverbios, es parte del Antiguo Testamento. Entonces, desde ese entonces ya se sabía que para Dios un verdadero sacrificio era cuando nosotros nos sacrificábamos y hacíamos todos los días lo correcto y justo. ¿Para quién? Para el Señor. Solo Dios nos enseña qué es lo correcto y justo. Nosotros no podemos pensar que tenemos el suficiente criterio para saber qué es lo correcto y justo. No. Por eso tenemos, y es importante estudiar y discernir todos los días la palabra, ¿sale? Tener un acercamiento diario, de día y de noche, para fortalecer nuestra fe. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice Efesios. Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sale? El hecho de que nosotros nos sacrifiquemos ahora es en amor a Dios. Esta palabra de amor es digna de estudiar, porque no es el amor que nosotros tenemos en la mente. Muchas veces tenemos que incluso irnos un poquito más profundo a lo que ellos referenciaban en el hebreo como amor, para nosotros poder entender qué es lo que nuestro Señor entiende por amor, ¿sale? Y vamos a hacer un ejercicio más adelante con respecto a esto, ¿no? Pero realmente esta palabra se necesita un tiempo y muchos versículos para entenderlo de verdad, ¿sale? Vamos a ver qué dice Mateo 9:13 con respecto a esto. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Aquí nos enseña muy claro que nuestro Señor, para nuestro Señor es más importante que nosotros actuemos con amor, con misericordia, obedeciendo las enseñanzas de la Escritura, sus instrucciones, sus mandatos.
que lo que hacían antes, que era un sacrificio, que solamente era un símbolo de todo el plan de Dios, ¿sale? Que sí servía en los tiempos del Antiguo Testamento, porque sí purificaba a la gente de esa época, pero era una purificación temporal. Ajá. Gracias a nuestro Señor Yeshua, con su sacrificio perfecto, Dios nos purifica, ¿sale? A todos los que creemos en Él y vamos con Él en arrepentimiento, ¿sale? Y nos perdona de esos pecados que nos ensucian, ¿sale? Ok, vamos a ver un poquito más sobre esto, pero vamos a utilizar Marcos 12:33, que dice lo siguiente: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Eso es lo que quiere nuestro Señor, que amemos a Dios primeramente, y que con ese amor podamos amar a nuestro prójimo. Ese es el verdadero sacrificio. Por eso cuando nuestro Señor Yeshua fue sacrificado, rasgó el manto de la parte del templo que separaba el lugar santísimo donde estaba la presencia de nuestro Señor, como símbolo de que nosotros ya teníamos acceso directo a Él, ¿verdad? Porque nos iba a regalar algo muy importante, que era su Espíritu Santo. Una parte de Él vive en nosotros cuando nosotros elegimos estar con Él, cuando nosotros elegimos tener una comunicación, que en otras palabras es una comunión con Él. Ok, continuemos. Esta parte de Génesis 8 vamos a avanzar un poquito, y en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: Dios proveerá. Fue lo que le contestó a su hijo Isaac cuando le hizo la pregunta, bueno, ¿dónde está el sacrificio para el holocausto? Y le responde Abraham: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Y luego dice el versículo 9: cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Ok. Aquí, este versículo lo voy a agarrar como excusa para hablar sobre traducciones. La traducción que nosotros seguimos para leer las escrituras es la Nueva Traducción Viviente, ¿sale? Es una traducción, digamos, un poquito más fácil de leer porque no tiene esa lectura de los tiempos donde fue escrita la Reina Valera, que fue escrita más o menos en 1900, si no me equivoco, fue la primera traducción, ¿sale? En 1960, la Reina, por eso se llama Reina Valera 1960, se hace una revisión, pero de todos modos, digamos que es una traducción que utiliza palabras pues ya más antiguas, ¿no? Y es hasta la Nueva Traducción Viviente que se utiliza un lenguaje más moderno, más fácil de leer para nosotros. Ajá. Y esto no significa que sea mejor o peor, ¿sale? Simplemente que es bueno buscar más traducciones, porque pasa lo que ahorita les voy a comentar. En la Nueva Traducción Viviente
se tradujo esta parte del versículo 8 como Dios proveerá. ¿Sale? Y en la Reina Valera se traduce como Dios se proveerá. ¿Sale? En la Reina Valera va más ad hoc con la escritura, porque realmente Dios es el que se iba a proveer. Ajá. Otra vez, una clara referencia del sacrificio de nuestro Señor Yeshua. Él mismo se iba a hacer carne y se iba a proveer como sacrificio. Ajá. Entonces, esa esencia no la podemos ver en la Nueva Traducción Viviente. Eso no quiere decir que esta traducción sea mala. ¿Sale? Esta traducción nos quiere dar el enfoque más sencillo para nosotros discernir en la palabra, ¿sale? Pero por eso es importante compararla con otras traducciones, ¿verdad? Solo agarré como excusa esta parte para que vean que sí hay un poquito de diferencia. Hay veces que, aunque sean más viejas las traducciones, posiblemente sean más fieles y tengan un mensaje que sea más rico, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, dentro del versículo 9, cuando llegó al lugar indicado por Dios, Abraham construyó altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Aquí vemos algo interesante. Isaac no puso resistencia. Isaac no puso resistencia. Era ya un hombre que se piensa que ya era un hombre adulto, no adulto, pero sí joven, más de 20 años, con seguramente una fuerza muy distinguida o muy dispareja a la de Abraham, porque Abraham ya tenía en estos tiempos más de 100 años, más de 120 años si no me equivoco, más o menos, y pudo atar a su hijo. Pues posiblemente podamos pensar que Abraham se las ingenió, ¿no? No sé, lo pudo haber dormido. Pero también cabe la posibilidad de que Isaac ya sabía de alguna forma que tenía que ser sacrificado y entendió también lo mismo que Abraham. Por eso no puso resistencia. Y esto que les estoy comentando para mí suena lógico, porque así como nuestro Señor Yeshua tampoco puso resistencia. Él ya sabía que tenía que ser sacrificado por un motivo mayor. Por lo cual fue él se ofreció. No puso ninguna resistencia, él se ofreció porque esa prueba no la tenía que pasar, no la podía evitar, ¿sale? Entonces, yo quiero pensar que también Isaac tenía esa actitud. A sus 20 años, o a sus más de 20 años, seguramente ya había aprendido muchas cosas que Abraham le había enseñado. Pero no solamente de la vida, sino de Dios. Entonces eso me hace pensar que en esta parte Isaac se ofrece él mismo y por eso no puso resistencia. Pero bueno, continuamos. Vamos a leer lo que dice
el comentario de la Biblia Diario Vivir con respecto a estos versículos del 7 al 8. 22, 7-8 Porque Dios le pidió a Abraham que hiciera un sacrificio humano. Las naciones paganas practicaban los sacrificios humanos, pero Dios mismo los condenaba como un terrible pecado. Levítico 20, 1-5. Dios no deseaba la muerte de Isaac, pero quería que Abraham lo sacrificara en su corazón para que estuviera claro que Abraham amaba más a Dios que a su hijo prometido, a quien había esperado por tanto tiempo. Dios estaba probando a Abraham. El propósito de las pruebas es fortalecer nuestro carácter e incrementar la consagración a Dios y nuestra confianza en sus planes. A través de esta experiencia difícil, Abraham fortaleció su compromiso de obedecer a Dios y también aprendió sobre la habilidad de Dios para proveer. Muy bien. Aquí algo que podemos resaltar de este comentario, que Abraham ya sabía que tenía que sacrificar a su hijo en su corazón primeramente. Esto era para que se mostrara el amor que tenía él hacia Dios. Por eso podemos ver en esta parte que lo puse en azul, quería que Abraham lo sacrificara en su corazón, para que tuviera claro que Abraham amaba más a Dios que a su hijo prometido. ¿Sale? Simplemente porque Isaac fue un regalo que Dios le dio a Abraham y a Sara. Isaac provenía de Dios. Por lo tanto, sabía Abraham que Isaac principalmente era de Dios, no suyo. Pero sabía que también Abraham no solo iba a estar protegido Abraham, sino también su hijo Isaac. Por lo tanto, él confiaba tanto en Dios que él sabía que de alguna forma, pasara lo que pasara, iba a ser bien para Abraham, para él mismo, para Isaac. ¿Sale? Y nos dice esta parte que también subrayé, que las pruebas nos dan fortaleza, o nos fortalece nuestro carácter, incrementa la consagración a Dios y nuestra confianza a sus planes. Cada vez que nosotros pasamos una prueba, nos fortalecemos no solamente en fe, sino en carácter. Incrementa la consagración a Dios, quiere decir que nos acercamos más a Dios, nos unimos más. Y prueba es que el Espíritu Santo también. El Espíritu Santo es como un fuego ardiente dentro de nosotros. Entre más cerca estemos con Dios, esa llama que tenemos nosotros se fortalece y se aviva más el fuego. Pero entre más estemos alejados de Dios, pues esa llama va disminuyendo. Hasta donde nos volvemos fríos, ¿sale? Y apagados. Y también fortalece nuestra confianza a las promesas que nos da Dios, ¿sale? Ahora vamos a ver aquí. ¿Qué dice Santiago 2:21? Esto es muy interesante. Hasta aquí podría acabar el video, pero no, vamos a chutármelo. Ya casi acabamos. Fíjense, este versículo es muy polémico. ¿Sale? Santiago 2:21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Esto muchas veces es interpretado como que las obras son suficientes para salvar o justificar a alguien. ¿Sale? Pero tenemos que entender algo. Son las obras de la fe las que nos ayudan
o las que se presentan y nos justifican. Ajá. Pero antes de las obras tenemos que tener fe. O sea que estas obras que se hablan aquí tienen una posición espiritual, digámoslo así. Ajá. Y nos lo comprueba el siguiente versículo, que lo vemos en Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa, ofreció su unigénito. Por la fe. Primero tenemos la fe, y luego la fe hace las obras. Vamos a entender un poquito más esto, ¿verdad? Imaginémonos. Cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando vivimos en el mundo apartados de Dios, se dice o se puede decir que tenemos una naturaleza de la carne. Ajá. Una naturaleza simplemente sin Dios en nosotros, ¿sale? Bueno, por lo tanto, lo que dice Efesios 2:8-9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo nos dice que la salvación de la muerte espiritual es tener fe en Dios, que no depende de nosotros, ¿sale? ¿Y qué es un don de Dios? Ajá. Y aquí es claro, no por obras. Ajá. ¿Y por qué no es por obras? Pues para que nadie se gloríe, para que nadie piense que son sus obras, sus acciones, las que los llevan a la salvación. Uh-huh. Entonces es a donde podemos contraponer lo que dice Santiago 2:21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Este versículo nos puede sacar de contexto, porque aquí nos dice que las obras justificaron a Abraham. Uh-huh. Pero aquí nos está diciendo que no son las obras lo que justifica, sino la fe. ¿Qué pasa entonces? Vamos a entender, ¿sale? ¿Por qué la fe debe de actuar antes para que las obras justifiquen? Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón y por fe tenemos una fe en que nuestro Señor Yeshua se sacrificó por nosotros y resucitó al tercer día? Ajá. Por fe lo creemos, porque no lo vivimos, ¿sale? Pero sabemos que Dios no miente, por lo tanto le creemos, ¿vale? ¿Qué pasa? Vamos a ver primera de Pedro 1:23. Cuando aceptamos a Dios y a nuestro Señor Yeshua por fe, esto es lo que pasa. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padre humano y mortal, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. ¿Y por qué dice de la palabra de Dios? Porque primero empezamos a escuchar la palabra. Ajá. Y es a donde va naciendo nuestra fe y nuestro convencimiento de que Dios existe, y tenemos fe en lo que nos dice. Por lo tanto, tenemos fe en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús. ¿Y qué pasa cuando creemos eso? Adquirimos una nueva naturaleza. Y la Escritura dice: volvemos a nacer. Ajá. Y vamos a ver
¿qué pasa cuando volvemos a nacer? Las obras de la carne sufren algo. Y vamos a ver qué sufre. Romanos 6:6 nos dice qué pasa con las obras de la carne, con esa naturaleza carnal. Ajá. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con nuestro Señor Yeshua, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando aceptamos a Dios y por fe creemos en nuestro Señor Yeshua, esa naturaleza carnal también es crucificada como lo hizo nuestro Señor Yeshua. ¿Sale? Por lo tanto, va a pasar un proceso en que estas dos naturalezas estén en conflicto. Por eso dice la misma palabra que no es guerra con este mundo, sino es una guerra espiritual, ¿sale? A donde la naturaleza que acabamos de adquirir va a eliminar a la naturaleza carnal, a una naturaleza que a fin de cuentas cuando moramos en la vida física simplemente ya no va a existir. Y esta naturaleza que nosotros adquirimos se le llama de un nombre. Y 1 Corintios 6:19 nos dice qué pasa después. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Esto es muy importante. Ustedes no son sus propios dueños. Vamos a... Cuando nosotros por fe creemos en nuestro Señor Yeshua, Dios nos da un regalo, que es su Espíritu. Ese Espíritu habita en nosotros cuando nosotros tenemos fe en Dios y nuestro Señor Yeshua. ¿Sale? Por lo tanto, después, al último dice la palabra en 1 Corintios 6, ustedes no son sus propios dueños. Ya adquirimos una nueva naturaleza en la cual nosotros no gobernamos, en la cual debe gobernar ese espíritu. Y adquirimos una naturaleza espiritual. Lo que dice en Colosenses 3:10, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del hombre que se va renovando a imagen de Dios. No es un proceso inmediato, Quiero aclararlo. Aquí mismo dice la Escritura, se va renovando a imagen de Dios. Es un proceso de santificación que debemos llevar cada vez más y más con la fe, con ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros ya, parecernos más a Dios, ser un reflejo, una imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto hasta el último? Para llegar a conocerlo plenamente. A lo largo de las Escrituras vamos a ver cómo Dios no habita con maldad. No puede habitar con algo malo. Por lo tanto, nosotros debemos perfeccionarnos y eliminar esta naturaleza carnal. Porque Dios no puede habitar con esta naturaleza. Simplemente la destruye. Vamos a ver cómo cuando se crea el primer templo,
Simplemente cuando una persona tiene contacto con Dios y no está debidamente purificado, santificado, muere, porque tiene un cuerpo de pecado, ¿sí me explico? Y es por eso que cuando nosotros eliminemos este cuerpo, nuestro espíritu va a estar santificado, purificado. Y es a donde Dios nos da un nuevo cuerpo, sin mancha, sin esa naturaleza carnal de pecado. El pecado simplemente quiere decir el alejamiento de Dios, ¿sale? ¿Y cómo nos alejamos de Dios? Pues simplemente no siguiendo sus ordenanzas, sus instrucciones, ¿sale? Esa naturaleza carnal siempre se quiere alejar, no quiere obedecer a Dios, no quiere estar con Dios, pero es la naturaleza espiritual la que se va a quedar después de morir, y nosotros con nuevos cuerpos perfeccionados, nosotros vamos a poder a conocer a nuestro Dios, a convivir con Él. Es la única manera. ¿Sale? Y dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es un proceso que nosotros somos los únicos que retrasamos. Al elegir nuestra naturaleza carnal, nosotros vamos a retrasar el crecimiento, la madurez espiritual. Y con ello, todas las bendiciones que Dios nos trae a nuestras vidas. ¿Sale? Los frutos. Bueno. Por lo tanto, cuando hablamos de Santiago 2, 14, 17, que nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Por la fe. ¿Por qué la fe? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta que se hace Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y fíjense, ¿se acuerdan que vamos poniendo estas palabras en amarillo? Ya tenemos 3 palabras que vamos subrayando en amarillo, que es fe, amor y obras. Y vamos a ver ahorita cómo se complementan estas 3. Simplemente Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta en sí misma, ¿sale? Pero ¿de qué obras se está refiriendo? Porque hay obras del Espíritu y obras de la fe o del Espíritu. Obras de la carne, y también hay obras de la fe o del Espíritu. Santiago nos está hablando de esas obras de la fe o esas obras del Espíritu. ¿Por qué? Porque antes tuvimos que tener fe en nuestro Señor Yeshua. Y el Espíritu Santo es el quien se encarga de que en nosotros nazca ese querer hacer, pero de las obras de la fe y del Espíritu. ¿Sale? Por lo tanto, ¿a qué se refiere Efesios 2:8? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Este quiere decir regalo inmerecido. En otras palabras, fue un regalo que ustedes no se merecían, por eso son salvos, por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios. Don de Dios. Dios nos complementó con su espíritu, ¿sale?
Y por eso es un don que nos regala, aunque nosotros no lo merezcamos, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay mucha diferencia entre la mención de estas obras y de estas obras. Efesios 2:8 nos está hablando de obras carnales. ¿Sale? Nosotros no podemos hacer ninguna cosa, ninguna acción. Nosotros no podemos, pues simplemente no podemos creer que nuestras acciones, aunque sean buenas, nos van a salvar. ¿Sale? No. Si no es sin obras, si no es sin fe, perdón, no nos salven. ¿Sale? Las obras que nos dice Santiago, estas nos justifican y justifican la fe. Es una muestra, es una prueba de que nosotros tenemos fe solamente. ¿Sale? ¿Por qué? Porque antes tuvimos fe. No puede haber, digamos, obras que nos justifiquen si no hay antes fe. Eso es a lo que me refiero. ¿Sale? Y lo que se refiere a la Escritura. Por lo tanto, volvamos a Santiago 2:21, que fue la excusa para explicar las dos naturalezas. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿A qué obra se refería? Es a donde ustedes se deben de poner a reflexionar en esta parte. Santiago 2:21, ¿a qué obra se refería? Pues simplemente a las obras de la fe, o a las obras espirituales. Abraham tuvo fe, por eso sus obras justificaron esa fe, mostraron que realmente tenía fe. Pero esas obras no lo salvaron, fue la fe que tuvo a Dios lo que lo salvó. Espero que en esta pequeña explicación sobre las dos naturalezas haya quedado claro este versículo. ¿Sale? Ahora, algo importante. Mencionamos y hemos resaltado estas tres palabras: fe, amor y obras. Estas tres palabras tienen una correlación muy importante. No pueden estar separadas. Si es que nosotros queremos reflejar una fe espiritual. ¿Sale? Porque si agarramos la explicación anterior, cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón y estamos en la naturaleza carnal, también tenemos fe, amor y obras, pero no son una fe espiritual, no es un amor espiritual y no son obras espirituales. Podemos tener fe a cualquier cosa, incluso a la ciencia. Muchos, por eso dicen que muchos tienen hasta más fe que nosotros en creer, por ejemplo, que venimos de la evolución que explicó Darwin, ¿no? Muchas personas le tienen fe a su propio ser, a su propia convicción, a sus propias obras. O le tienen amor al dinero, le tienen amor a sus logros, le tienen amor a las cosas materiales.
y hacen obras. Ajá. Hacen obras buenas, por ejemplo. Ayudan a las personas de un terremoto. Ayudan también a... Sí. Pero eso solamente, sinceramente, lo único que alimenta es su propio ser. Ajá. Posiblemente hasta alimente su propio ego. Ujú. Y nosotros pensamos que por repetir rezos o por dar dinero a las iglesias o, o por simplemente hacer obras de caridad pero sin tener a Dios, pues sí beneficiamos posiblemente a mucha gente, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean obras espirituales, porque todo el dinero que ocupamos para esas obras buenas sin tener a Dios viene de Dios. Es un fruto, un regalo de Dios. ¿Sale? Entonces, de esa misma forma, cuando nosotros tenemos fe, cuando nacemos de nuevo, sufrimos un nacimiento por fe en Yeshua o en Jesucristo, como lo conocemos, adquirimos una naturaleza espiritual y es a donde podemos dar fe espiritual, amor espiritual y obras espirituales. Uh-huh. Y vamos a ver un poquito más a detalle esto. La fe, vamos a ver fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nosotros, lo único que nos salva es la fe que tenemos en Dios, en nuestro Señor Yeshua. Y es un regalo que nosotros no nos merecemos, que solamente nos da por creer en Él. ¿Sale? Y esto no es de vosotros, lo repite la Escritura, pues es don de Dios, no por obras, no por las obras sin fe nos vamos a salvar. Ajá, para que nadie se gloríe, para que nadie tenga justificación de que sus obras lo salvan. Le tenemos que dar el reconocimiento a Dios. ¿Sale? Y ahora, ¿qué relación tiene la fe con el amor? Primera de Corintios 13:2 nos explica que si tuviesen profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, o sea que pudieran moverlos, y no tiene amor, nada soy. Nada soy, simplemente no soy nada. Por lo tanto, la fe debe de acompañarse con amor. Y vamos a ver, y digo, estas palabras bien vale la pena estudiarlas cada una, ¿no? Pero vamos a dar solamente un breve repaso de qué nos quiere decir la Escritura con estas palabras, ¿verdad? ¿Qué realmente es amor para Dios? ¿Qué realmente son las obras de Dios espirituales? ¿Y qué realmente es la fe para nuestro Señor? Para las, según bíblicamente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Santiago 2:14-17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si algunos dicen que tienen fe y no tienen obras? ¿Podrá la fe salvarles? Así también la fe, si no tienen obras, es muerta en sí misma. Uh-huh. Si la fe no es acompañada por amor y por obras, las obras de Dios, las obras espirituales, el amor de Dios, pues simplemente la fe no tiene un buen actuar. Uh-huh. Vamos a ver. ¿Qué dice 1 Corintios 6:19? En la traducción Dios habla hoy. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, y lo recalcamos en mayúsculas y lo subrayamos. Esto tiene que ser muy importante.
que nosotros cuando realmente tenemos fe y el Espíritu está dentro de nosotros, es el Espíritu el que se encarga de todo eso, ¿sale? La fe activa el amor, la fe activa las obras, ¿sale? Y no es por nosotros, es por el Espíritu. Que eso nos quede claro. Que nosotros ya no somos los que actuamos. Cuando tenemos fe ya no somos los que actuamos, ¿sale? Muchas veces esto puede ser un motivo de decir, es que no tengo el Espíritu porque no hago, porque simplemente no sigo a Dios, no lo busco. Pues muchas veces el remordimiento que tienes por no seguir a Dios es muestra de que sí tienes el Espíritu, pero no quieres hacerle caso. Amas más las cosas de la carne, amas más las cosas de este mundo. Y cada vez que sigas más esas cosas del mundo, ese remordimiento va a desaparecer más. ¿Sale? No hay que dejar que desaparezca eso. Si caemos, ok, somos humanos, pero volvamos otra vez. La misma escritura ya vimos que es un proceso. ¿Sale? Tenemos que, como cualquier cosa, practicar. No podemos dejar simplemente las cosas así a la deriva. Nosotros también tenemos que tener la decisión de seguir a Dios. ¿Sale? Ahora, aquí hay algo importante. Como nosotros vimos, simplemente estas cosas, la fe, el amor y las obras, nosotros no somos los que debemos de pensar que es por nosotros que tenemos realmente el dominio ya de nuestro cuerpo, de nuestro ser. No. Porque la misma escritura dice que no es de nosotros, es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Es un don de Dios que podemos pedir en oración, que podemos pedir que se fortalezca cada día más. Y Dios nos va a dar esas pruebas para poder fortalecerlo. ¿Sale? Y aquí en 2 Tesalonicenses nos dice también que el amor no es de nosotros. Y el Señor encamine vuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero ¿quién lo va a encaminar? El Señor, por medio de su Espíritu Santo. Que aquí lo tengo negro. Vamos a cambiarlo de colorcito. Ahí está. Por medio de su Espíritu Santo. Él es el que nos va a encaminar. Nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros, como siempre lo digo, el único poder que tenemos es la decisión. El libre albedrío que nos dio Dios. Elegir todos los días seguir a Dios. De noche y de día, como ya lo vimos. En sacrificio vivo, como lo dijo Pablo. Y en oración, porque la oración es lo único que fortalece la fe, que complementa la fe, de día y de noche, escudriñando las Escrituras. Y es a donde, por ejemplo, Efesios 2:10 dice lo siguiente: pues es Dios quien nos ha hecho, y Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras. Otra vez, las obras van a nacer de la fe. Y esas obras que van a nacer de la fe son de Dios. Dios quien nos ha hecho, el que nos ha creado en Cristo Jesús. ¿Sale? Cada vez que nosotros nos santificamos, cada vez que nosotros pasamos pruebas y las superamos, nos parecemos más a nuestro Señor Yeshua.
Ajá. Y ese es el objetivo, parecernos más, siguiendo el camino que Él nos ha preparado de antemano. La misma escritura dice que Dios nos eligió desde antes que naciéramos. ¿Sale? Y Él es el que nos, de verdad, dice, Cristiano, no sé cómo te llames, yo te hice para que te parecieras más a mí. Yo te voy a guiar y encaminar. Desde antes de que te conociera, yo preparé ese camino para ti. ¿Vale? Ok. Y es, por ejemplo, una muestra de cómo actuaba el Espíritu Santo antes. Antes del sacrificio de nuestro Señor Yeshua, se decía que el Espíritu Santo se postraba encima de las personas. Ajá. Por eso, antes del sacrificio, se postró el Espíritu Santo en nuestro Señor Yeshua, ¿verdad? O también lo podemos ver en Sansón. También ahí hay una parte de la Biblia que no me acuerdo exactamente cuál es, pero también la misma escritura nos dice que se postraba encima de su cabeza el Espíritu de Dios. Pero ahora ya no se postra en nosotros, encima de nosotros. Ahora habita en nosotros. Simplemente habita en nosotros. Muy bien. Es la ventaja que nos dio nuestro Señor Yeshua al sacrificarse. Antes, todos los pecados o el pecado que hicieron nuestros antepasados Adán y Eva simplemente no permitía que habitara el Espíritu Santo en nosotros, porque no se había pagado la deuda. Pero es cuando nuestro Señor Yeshua paga la deuda de ese pecado, cuando realmente Él perdona todos los pecados, que puede habitar en nosotros. Y es muy sencillo. ¿Por qué nuestro Señor Yeshua es el único que puede pagar la deuda? Por simplemente es Dios. El único que perdona pecados es Dios. ¿Sale? Y para el perdón de algún pecado se necesita el sacrificio de algo, la muerte de algo. ¿Sale? Y en vez de que nosotros moramos por ese pecado, precisamente por eso se sacrificó nuestro Señor Yeshua. Porque Él era el único que podía pagar la deuda. Porque era Dios simplemente. Y es el único que puede perdonar pecados. ¿Sale? Se puede hacer un estudio más de esto, ¿verdad? De esta explicación, pero bueno, hasta ahorita tenemos este panorama. Espero que se haya entendido. Ahora, vamos a profundizar más en la palabra fe para conocerla más. La fe solo, no nada más es la confianza en Dios. No solamente es la confianza absoluta en Dios, no. Si nos vamos más profundo en el hebreo, que es el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento y en que se escribió el Nuevo Testamento, pero en pensamiento hebreo, a eso me refiero. Ya sé que está en griego, pero realmente las costumbres y el pensamiento es en hebreo.
Ok, eso es punto y aparte. Aquí la cosa que esta palabra tiene una profundidad más grande que solamente tener confianza en Dios, ¿sale? Esta palabra en hebreo se llama emuná, ¿sale? Y quiere decir firmeza, fidelidad, lealtad, honradez. Uh-huh. Esta palabra de fidelidad para mí es muy importante, porque la fe es fidelidad a Dios. Simplemente si nosotros no tenemos fidelidad a Él, lo podemos engañar con cualquier cosa de este mundo, dándole importancia más a otras cosas, dándole importancia al trabajo, al dinero, a las amistades, ¿sale? Simplemente somos infieles a Dios, porque no lo ponemos en primer lugar, ¿sale? Y cuando tenemos fe, tenemos mucha fidelidad a Él. Cuando tenemos fe, tenemos no solamente confianza, ¿sale? Sino también tenemos firmeza, fidelidad, lealtad, honradez, porque actuamos siempre con la verdad. Ok. Y es a donde nos dice Hebreo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Mm? Fíjense. También la fe tiene un contexto de certeza, de confianza, de convicción. Ajá. Pero también tiene un contexto de fidelidad. Es pues la fe, la fidelidad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sale? Ahora vamos a hablar del amor. Pues este es el amor de Dios. Vamos a ver cuál es el verdadero amor que nos enseña nuestro Dios. ¿Sí? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ajá. El verdadero amor a Dios es guardar sus mandamientos. Y nosotros tenemos que convencernos por fe que esos mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Primeramente, se derivan de dos: amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De eso derivan los 10 mandamientos. Uh-huh. Y no son difíciles. Pero el verdadero amor a Dios es ese: guardar sus mandamientos, sus instrucciones, sus consejos, seguirlo a Él, creer en su palabra. Y vamos a ver cuáles son las verdaderas obras. Que nos dice Santiago 1, 22, 25. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues escuchan la palabra pero no la obedecen con amor. Sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Como si viéramos un espejo. Nos vimos bonitos y al instante nos olvidamos. Simplemente eso es lo que nos quiere decir esta porción. Pero si miras atentamente la ley perfecta, esta parte de la ley, a mí no me gusta llamarle ley, que sí es una traducción correcta, pero la ley tiene imposición y eso es lo que no me gusta. Ajá. Por eso complemento también otro significado de la traducción de ley como instrucción.
La palabra que se tradujo fue Torah en el hebreo, que significa ley, pero también significa instrucción. ¿Sale? Entonces imagínense, instrucción o mandamiento. Vamos a cambiarle. Instrucción. Pero si miras atentamente la instrucción perfecta, la instrucción perfecta, o el mandamiento, vamos a ponerle aquí. Y esto no está mal, porque la palabra Torah tiene esos significados. No crean que estoy solamente cambiándole por cambiar a la palabra. ¿Sale? Fíjense lo que dice. Esos son los significados de la palabra Torah. Tiene el significado de ley, instrucción o mandamiento, ¿sale? Entonces vamos a leer aquí. Pero si miras atentamente en la ley o la instrucción o el mandamiento perfecto, todo eso está en las Escrituras, ¿sale? Que te hace libre, fíjense, que te hace libre. La fe es la que nos va a hacer cumplir esos mandamientos, esas instrucciones. Nosotros no las debemos de cumplir solamente por desear cumplirlas, no. Tenemos que tener dos cosas, fe y amor a Dios, para poder cumplirlas como a Él le gusta que las cumplamos, para no jactarnos al querer cumplirlas y no tenemos fe. Y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste. Fíjate, si nosotros escuchamos la palabra hay que ponerla en práctica y hay que esforzarnos a tenerla siempre en nuestra mente. Por eso la misma Escritura nos dice que estemos con Dios de noche y de día, que escudriñemos la palabra, que pensemos en el largo del día lo que hemos aprendido de ella. Eso es lo único que va a fortalecer cada vez nuestra fe. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Fíjense, después de eso Dios nos bendecirá. Y llega la bendición. Nosotros somos los que limitamos esa bendición, creyendo que sus leyes que ya están abolidas. ¿Sabe? No. ¿Cómo vamos a amar a Dios si no es porque guardamos sus instrucciones? ¿Cómo podemos justificar la fe si no es obedeciendo sus instrucciones, sus mandamientos? Nuestro mismo Señor Yeshua nos dijo, Él no vino a abolir la ley, Él no vino a abolir las instrucciones ni los mandamientos, Él vino a cumplirlas. Y la misma palabra nos dice que seamos como nuestro Señor Yeshua. Bueno, y el hecho de querer cumplir sus instrucciones, sus mandamientos, eso no quiere decir que creamos que al querer cumplirlos, esas obras nos van a salvar. No, lo hacemos por fe, porque el Espíritu Santo nos está guiando. Y ese Espíritu Santo también nos está guiando a esas obras. Es lo que muchos no entendemos a veces. Ok. Terminamos con este versículo. Dice, Hebreos 5, 7, 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas
con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor irreverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hay varias cosas que vamos a ver en Éxodo que nos van a presentar cómo se hacía sacrificios dentro del templo y dentro del tabernáculo de nuestro Señor, y son referencias simplemente de la salvación que nos vino a ofrecer nuestro Señor Yeshua, porque Él es el autor de la salvación, y nosotros tenemos que obedecer, aumentar nuestra fe y ver a nuestro Señor Yeshua como sumo sacerdote, como el que intercede por nosotros para llegar a Dios. Porque Él es Dios, simplemente. Okay. Hay que aprender obediencia, sacrificio. Muy bien. Fíjense, termino con esta frase que la dijo una señora cristiana en la época del holocausto de los judíos y los alemanes, cristiana, la cual ayudó a muchas personas en esas épocas del holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, a sobrevivir, ¿sale? Y ella decía: nunca podrás entender que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Cristo sea todo lo que tienes. Y yo creo que esta parte también habla de Abraham. También habla de cómo Abraham, en ese momento posiblemente no tenía el conocimiento, o sí, porque el mismo Yeshua nos lo dice en el Nuevo Testamento, que ellos ya lo conocían, que Abraham ya conocía a Cristo. Entonces, él de alguna manera puso en primer lugar a nuestro Señor Dios, y esa necesidad él la vivió. O por ejemplo, Job tuvo que perder todo. Job tuvo que perder hijos, dinero y salud para realmente entender que lo único que necesita es a Dios, reconocer a nuestro Señor Yeshua y su sacrificio. Es cuando perdemos todo que nos damos cuenta que lo único que necesitamos es a Cristo. Bueno, permítanme orar. Señor Padre Todopoderoso, te agradecemos por estas enseñanzas, estas palabras, Señor, que están escritas en lo que hoy conocemos como la Biblia. Nos llenan, Señor, cada día que estamos aquí de sabiduría, Señor, una sabiduría que solamente tú puedes dar. Señor, ayúdanos a fortalecer la fe para que también al mismo tiempo fortalezcamos ese espíritu, Señor, que sea más fuerte en nosotros tu espíritu, Señor, que nosotros podamos sentirlo más, Señor, y que sea tu espíritu el que controle nuestras vidas, Señor,
Enséñanos a amar como tú quieres, Señor, obedeciendo tus mandamientos e instrucciones, no viéndolos como algo pesado, Señor, viéndolo con tu fe, con tu amor, y para ponerlas en acción y en obra, Señor. Que seas tú el que domine nuestra vida, el que realmente nos encamine a nuestro propósito, Señor, que es servirte. Encamínanos, Señor. Fortalécenos cada día más esta fe. Fortalécenos para que podamos pasar pruebas y tentaciones como lo hizo nuestro antepasado Abraham. Gracias, Señor, por las lecciones que nos das en estos estudios. Bendice a todos los que los han escuchado, que han llegado hasta este momento. Bendícelos, Padre. Llénalos de fe, Padre mío. Llénalos de amor y guíalos en tus obras. Te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. Bueno, sí es un poquito largo, pero bueno, como siempre, que Dios me los bendiga y me los proteja, que sonría sobre ustedes y sobre mí, que sea compasivo con nosotros, que el Señor nos muestre su favor y que nos dé mucha paz. Cuídense mucho.